Eduardo, ¿dónde naces? Cuéntame tus primeros años. ¿Dónde naces y dónde está el resto de tu familia? ¿Tus papás, tus hermanos? ¿Cómo fue ese principio ya llegando a los 50? Bueno, yo nací en Buenos Aires el 1 de noviembre de 1969, en la ciudad de Buenos Aires. Crecí en un barrio como una colonia de la Ciudad de México, en el barrio de San Cristóbal, y después nos mudamos cuando yo tenía 12 años, un poco más al centro. San Cristóbal queda para aquellos que conocen el fútbol, entre el barrio de Constitución, que es donde está una de las terminales de tren más importantes. Después, al sur está el barrio de Barracas, más al sur y al este está La Boca. Después está hacia el oeste Parque Patricios, donde está Huracán. Un poco más hacia el oeste y hacia el norte está Boedo, donde está San Lorenzo. Bueno, todos los barrios tienen algún club de fútbol. Yo nací en San Cristóbal, que no tenía club de fútbol, porque era demasiado cercano a la parte céntrica. Estamos hablando yo creo que son 4 kilómetros de la Casa de Gobierno y mucho menos del centro neurálgico, que es el punto cero de la Ciudad de Buenos Aires, que está demarcado por el Congreso, el edificio del Congreso. Entonces, después, a los 12 años, me mudo hacia un barrio que es Montserrat, que está pegado al centro y pegado a San Telmo, que es la parte más histórica, más antigua, preservada de la Ciudad de Buenos Aires. Mi padre falleció en el año 2016. Mi padre durante casi toda su vida fue vendedor, empleado, visitador médico de un laboratorio, pero le encantaba el deporte a mi padre, le encantaba el fútbol y, y le encantaba leerlo, y le encantaba, por ejemplo, comprar todos los martes o los lunes por la noche cuando salía, pero a nosotros nos llegaba el martes la revista El Gráfico, y era un gran lector. Nunca faltaba el periódico. Para mí eso existía la radio, la televisión, pero sobre todo la radio. Mi padre era un gran lector y le encantaba escuchar la radio. Todo el tiempo estaba la radio puesta. Mi madre era un poco más apagada en ese sentido, no era tan de esos gustos. Y bueno, yo soy el tercero de tres hermanos varones. Y nada, cursé la carrera de ingeniería y terminé en el periodismo, cosa que también ha ocurrido con muchos de nosotros. Quizás algunos han sido abogados o han pasado por el derecho y después han terminado en el periodismo. Yo quizá el camino me llevó por ese lado y después rectifiqué, y muy joven empecé a trabajar ya en medios. Yo había intentado ser futbolista, no lo conseguí, pero sí tenía buenas dotes para el atletismo y me destaqué como atleta en categorías juveniles. Y bueno, en un momento decidí empezar a escribir y a hacer fotografías del atletismo, porque ya tenía esa inquietud de contar historias, de contar las historias de mis compañeros, que es un deporte del cual nadie habla, lamentablemente, muy bonito, pero nadie habla. Y bueno, eso me llevó a volcarme en el periodismo, y una cosa fue llevando a la otra, y años después terminé en la televisión, aunque nunca me lo he planteado, la verdad. Mi modesta intención era la de retratar historias y poder contarlas, así las leyeran 10, 15 personas. ¿Y tu madre sí vive? Mi mamá sí vive en Buenos Aires, mis hermanos también vivían en Buenos Aires. Tengo un hijo que vive conmigo aquí en Florida, en Estados Unidos. No vive conmigo porque ya tiene 24 años, pero esa es la historia, digamos, lineal de mi vida. Muy sintética, así es que voy a tener yo que jalar el estambre en algunos puntos. Por ejemplo, cuando dices que quisiste jugar fútbol, ¿en dónde estuviste y en qué punto ya no llegaste a ser profesional por falta de nivel, supongo? Correcto, correcto. No, a nivel escolar había varios compañeros que se habían ido a probar a un club de barrio, pero mi padre nunca me dejó. Mi padre nunca quiso. Yo creo que él entendió que si yo hubiese resultado más o menos interesado o más o menos interesante para alguien, que por ahí me iba a perder, porque existía aquel estigma de que aquel que jugaba al fútbol, sobre todo, con lo que requería, luego no terminaba estudiando, ¿no? Entonces, era un poco eso, me parece, el temor, ¿no? Que me parece que mis padres habían puesto el énfasis en que nosotros teníamos que estudiar. Y bueno, siempre digo que mis hermanos son mucho más inteligentes y cultos que yo, porque uno es médico, es infectólogo, y el otro es profesor de literatura. O sea que, bueno, algo más lejos que yo han podido llegar, por suerte.
Oye, y por lo que alcanzo un poco a visualizar, entonces tuviste una educación rígida, o sea, había Sí, roles importantes del padre y de la madre, los hijos con el deber ser principalmente, ¿no? sí, sí, mis padres querían eso. Mis padres, bueno, pertenecen a otra generación. Mi madre nació en Paraguay, venía de una familia humilde, y mi padre venía de una familia del campo, de una zona cercana al norte de la provincia de Buenos Aires, cercana con la provincia de Santa Fe. Y bueno, digamos que ellos no tuvieron la posibilidad de tener una gran educación, y mi padre ni siquiera llegó en aquel momento. Mi padre empezó a trabajar a los 14 años porque, bueno, tuvieron que ir del campo a la ciudad, entonces inmediatamente era empezar a trabajar, empezó a trabajar en una farmacia, o sea, era tratar de salir adelante, y me imagino, porque ellos no eran muy de expresar este tipo de cosas, que lo que querían era justamente evitar lo que ellos habían padecido, ¿no? Cosa que generalmente nos ocurre a los padres, ¿no? ¿Y estuviste en escuelas públicas o privadas? Públicas. Ujú. Con Soy buen... un producto de las escuelas públicas a nivel primario, a nivel, bueno, fui a la universidad pública también, aunque no terminé la carrera de ingeniería y después ya me metí en el periodismo, y luego la escuela secundaria también. La escuela secundaria incluso, que no sé por qué, supongo que me atrajo, tenía una atracción hacia el trabajo manual, al trabajo técnico, eh, me atrajo ir a una escuela técnica. Entonces fui a una escuela técnica que pertenecía en un modelo que se utilizaba mucho en Europa, era una escuela fábrica a la empresa de electricidad de Buenos Aires. Y después ellos, digamos, me captaron y me llevaron para trabajar en la parte, en la empresa de energía eléctrica, donde yo entro con 19 años y tenía un buen sueldo para la época. Y eso, bueno, me permitió a mí, cuando me logré situarme y me di cuenta de que la ingeniería no era mi pasión, eso me permitió meterme dentro del periodismo, comprar mi primer equipo de fotografía, por ejemplo, y poco a poco ir encontrando el camino a través del periodismo. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.